Hola, muy buenos días. Creo que retorno, no sé si están los favores. Buenos días. Mi intervención seguro, Lorenzo, no va a ser tan amena ni tan entretenida como la tuya. Nos hubiéramos quedado mucho más tiempo escuchándote y sobre todo aprendiendo desde el conocimiento del terreno y de la realidad. Yo, como decía Marisa, voy a intentar contextualizar lo que son los desafíos, los retos demográficos también a nivel europeo, por mi experiencia y mi trayectoria, también por el campo en el que desarrollo mis competencias como directora general de Acción Exterior, que, como saben, tienen también las competencias de las relaciones con la Unión Europea. Los retos demográficos, ¿qué no pasa? Aquí, muy bien, perdón. Los retos demográficos, como les decía, a nivel europeo es una situación que es compartida en todos los países, en todas las regiones, aunque hay algunas regiones y algunos países que se nieguen a aceptar que tienen esa situación, pero sí es cierto que hay regiones y países que históricamente y tradicionalmente tienen ese problema de una forma más importante o más agudizada, como es el caso de algunas regiones en España. Y tienen en común todas ellas un elemento, y es el bajo índice de natalidad y la larga esperanza de vida, que afortunadamente es un elemento muy positivo, pero que con el bajo índice de natalidad evidentemente tiene efectos negativos, como todos conocemos. A nivel europeo, si bien se tienen datos, si bien se habla de el problema, que a nosotros nos gusta decir el problema, sino el reto y el desafío que para la sociedad supone, no se han tomado medidas importantes para enfrentarse a ellas. Ya a nivel europeo se creó, a través de la Comisión Europea, un libro verde hace ya más de 10 años, en los que ya identificaba cómo los cambios demográficos están cambiando, están modelando por completo nuestra sociedad, cómo cada vez tenemos menos jóvenes, tenemos más adultos y cómo cada vez los trabajadores de edad jubilada y ancianos prolongan más su carrera o su tiempo de trabajo. Pero a la misma vez señalaba de una forma alarmante cómo la Unión Europea debe tener presente que su juventud se está convirtiendo en un recurso escaso, y ese probablemente sea uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos. Como decía anteriormente Marisa, Extremadura pertenece a la Red Europea de Regiones con Desafíos Demográficos, que trabajamos para posicionar nuestro mensaje e intentar hacer lobby ante las instituciones europeas, especialmente ante la Comisión Europea, pero también esa red europea está dimensionada a nivel nacional en el Foro de Regiones con Desafío Demográfico, que nos reunimos periódicamente. De hecho, la próxima reunión será en Cuenca. A esta red pertenecemos 8 regiones, en las que está Extremadura, en las que está también Teruel, que anteriormente lo hablaba con la próxima ponente, en la que intentamos posicionar cuáles son nuestros mensajes y cuáles son nuestras reivindicaciones. El presidente de Castilla-La Mancha presentó un informe en el Comité de las Regiones este junio con la posición española que se había defendido en este foro español, en el que se le pedía desde el Comité de las Regiones a la Unión Europea, en concreto a la Comisión, por un lado, que las políticas tengan siempre la perspectiva de los desafíos demográficos, que no sea una política autónoma de tratar los desafíos demográficos como un problema y establecer una partida financiera solo para ese punto, sino que fuera un elemento transversal en todas y cada una de ellas, que fuera un índice a tener en cuenta a la hora de establecer el reparto financiero. Es decir, que en el próximo programa de financiación, a partir del año 2020, que como ustedes saben ya se empieza a debatir, el elemento demográfico de dispersión, de bajo índice de natalidad, de despoblamiento, de bajo índice de jóvenes en los entornos, sea un elemento a tener en cuenta en ese reparto. Ante esta situación, nosotros hacemos la parte equivalente a nivel nacional con ese foro que anteriormente le mencionaba de las regiones con desafío demográfico españolas. ¿Y qué pedimos? Pedimos que en la próxima financiación autonómica que se tiene que debatir, los elementos demográficos sean un elemento esencial en el reparto de la misma y en la concepción de la misma. Seguramente a lo largo de esta mañana o en las primeras ponencias les hayan dado algunos datos, pero a mí sí me gustaría muy rápidamente mencionar 5 desequilibrios
que tiene en concreto la Comunidad Autónoma de Extremadura. El primer desequilibrio, como pueden ver, ahora sí, voy para atrás, yo que lo siento, pero soy muy torpe con el mando siempre. El primer desequilibrio, como pueden ver, es la evolución de la población, ¿no? De las áreas escasamente pobladas. Extremadura tiene un 26% de densidad en su territorio. El segundo desequilibrio que tenemos es la alta dispersión de la población. Es decir, tenemos muchos núcleos de escasa población. Tenemos que tener en cuenta que el 20% de la población reside en municipios de menos de 2.000 habitantes y el 31% reside en municipios de hasta 10.000 habitantes. El tercer desequilibrio que tenemos es la edad media, una edad media bastante alta de 43 años aproximadamente. Y el cuarto desequilibrio era, como le decía anteriormente, es que no compensamos el número de fallecidos con el número de bebés, de niños nacidos. En los últimos datos, como pueden observar, por cada 1.000 fallecidos han nacido 770 niños. Y en último lugar, un elemento importante que es la pérdida de población, es decir, se nos va más gente fuera de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, que las que recibimos. Además, en los últimos años estamos viendo como esa emigración que hemos vivido en los años 50, 60 y 70 por una cuestión económica se vuelve a repetir con nuestros jóvenes en los últimos 6 o 7 años. Yo siempre digo que es una cosa fantástica el estar fuera, el irse fuera, las mejores de las experiencias, pero cuando uno lo elige, cuando uno no tiene la oportunidad de volver con una situación económica, con un trabajo, con un entorno a su región, a su lugar de nacimiento, o se va por una cuestión económica, es una emigración económica y no es un elemento ni es una cuestión de movilidad en absoluto. Ante los problemas globales que todos conocemos, como es la globalización, como es los cambios tecnológicos, sobre todo terminar con esa gran brecha digital en la que trabajamos, como son la atención a la pobreza, a la inclusión, el poder conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible del año 2030 de Naciones Unidas, tenemos que incluir también en esa visión global a lo que son los desafíos demográficos, como decía al principio, no tratarlos como un problema aislado, sino como un problema transversal. Necesitamos, además, un enfoque multidisciplinar. Tenemos que contemplarlo en cada una de las políticas, desde las políticas sanitarias a las educativas, a las culturales o a las políticas de juventud. Necesitamos ese enfoque multidisciplinar con una visión a largo plazo que implique a todos los actores, porque esto no es una responsabilidad solo de los municipios, ni es exclusiva de las diputaciones, ni de la administración regional, ni del Estado, ni de Europa, sino que cada uno, desde nuestras competencias, tenemos que incluir ese elemento multidisciplinar, pero también con esa visión multinivel. Tenemos que compartir responsabilidades. Y para conseguirlo, tenemos que trabajar con 3 perspectivas que están interrelacionadas entre ellas. Y la primera de ellas es la sostenibilidad ante el descenso de la población. El segundo sería la estrategia, la estrategia de regeneraciones locales, y la tercera, las dinámicas sociales para el cambio demográfico, porque entre ellas, como podemos ver en este gráfico, se interrelacionan. En el ámbito de las dinámicas sociales, y a lo largo de esta mañana, y perfectamente el presidente lo ha explicado, era la necesidad, y también Lorenzo lo decía, era la necesidad de readaptar nuestras economías locales y poner en valor y enorgullecernos de aquello que tenemos, que nos viene dado como un patrimonio innato, que es nuestro patrimonio natural y nuestro patrimonio también cultural e histórico. Y ese patrimonio histórico y cultural se puede convertir en economía, en un concepto que seguramente los otros habrán escuchado, menos, que es la economía naranja, que es convertir en un valor económico el patrimonio, la historia y nuestras tradiciones. Tenemos que convertir ese patrimonio natural también en esas oportunidades a través de la economía naranja, que como bien el presidente trasladaba esta mañana, pero también tenemos esas 2 otras opciones que se trabajan también a nivel europeo y en otros lugares de España, y también lo hacemos en algunos municipios aquí en Extremadura, que es la economía blanca, que está dirigida a los servicios médicos especializados ante ese incremento de población mayor, y también la economía plateada, que son las personas que están jubiladas, que están plenamente activas y que quieren seguir aportando a la economía y generando dinamismo.
En segundo lugar, de ese círculo que veíamos anteriormente de estrategias, están las estrategias para la regeneración, que aquí aparecen como regeneración urbana, y que es cierto que los ejemplos que ahora les voy a mencionar son más urbanos, pero que al final los podemos replicar en el ámbito más pequeño, ¿no? En el ámbito más local y más rural, que es la de reorientar los recursos que tenemos, es decir, aquellas infraestructuras, aquellos espacios que fueron creados en un momento ante una situación, ante una población o ante unas expectativas, pero que luego no se han podido cumplir porque hemos ido perdiendo población, porque se han ido perdiendo recursos económicos, porque la situación económica también nos ha llevado a poder realizar a lo mejor menos actividades de las que teníamos programadas, y tenemos desde pabellones a centros, a casas que actualmente las tenemos infrautilizadas y que tenemos que rediseñar y que tenemos que reinventar y reconstruir en nuevos espacios de creación, en nuevos espacios como tenemos algunos pabellones en algunos municipios que fueron creados como grandes canchas y que ahora actualmente se han dividido en 4 salas y se hacen desde talleres de cocina a talleres para la gente joven, como espacio para las personas mayores, simplemente para intercambiar opiniones. Son unos espacios que en Alemania se trabajan mucho y que están muy desarrollados, sobre todo además, como les decía, en los entornos rurales. Tenemos que dar también esa continuidad a los espacios industriales que han sido abandonados, en reconvertirlos de ese espacio para la innovación, para la creatividad, a cualquier otra actividad. Yo cuando venía de camino venía pensando en la presentación y pasaba por las antiguas instalaciones de Resti y lo pensaba, ¿no? Como ya no es solo que esos espacios no se utilizan, sino también el impacto que genera en la población de desolación cuando vemos siempre un espacio abandonado. Exactamente igual la ciudad de Avilés realizó un proyecto muy interesante relacionado con esos espacios inutilizados, evidentemente en tamaño mucho más grande, pero que siempre no los podemos aplicar a nuestra dimensión como territorio, y fue cuando se cerraron los astilleros. Avilés pasó de ser un lugar con un gran dinamismo económico a tener una población completamente en la que perdió además casi 10.000 habitantes, y con una población que todos los días se tenía que enfrentar a pasar por unos astilleros que se quedaron en el centro, que eran parte del alma de la ciudad y que estaban completamente abandonados. Tras un proceso largo de pérdida de población, además una zona en la que se degeneró por completo, consiguieron crear uno de los principales centros culturales de referencia en Europa y en el mundo. Todos estos elementos nos tienen que llevar a entender y a saber cómo uno de los mayores retos que tenemos es el de mantener esa cohesión social y insuflar de nuevo dinamismo y de nuevas ilusiones. Para ello necesitábamos, como decíamos siempre, enfoque integrado y actuaciones multinivel desde Europa a nivel nacional y a nivel regional. En el Foro de Regiones Españolas con Desafío Demográfico, que nos reunimos la próxima semana en Cuenca, lo que estamos haciendo es el identificar una de las políticas que tienen que tener incluida esa perspectiva de demografía, de dispersión, de despoblación, en la que cada comunidad autónoma identificará cuáles están siendo sus ejemplos de buenas prácticas, pero también cuáles son sus necesidades y cuáles son esas deficiencias que identifican. Pero la principal demanda que nosotros hacemos desde el foro es la de la financiación autonómica, porque al final, para poner en marcha, aparte de la imaginación, aparte de la innovación, pero sin duda una de las grandes necesidades que tenemos para poner en marcha esas medidas es la de la financiación autonómica y la de ese marco financiero plurianual. Yo he sido muy rápida porque me dijeron los 15 minutos, creo que he ido un poquito rápido, pero como reflexiones finales, porque Marisa sí me insistía mucho en ellas, las vuelvo a repetir las que he ido diciendo anteriormente. La transversalidad en el enfoque y en la que conjuntamente construyamos ese enfoque, por lo cual hoy sí les quiero transmitir que aunque yo voy representando a la Junta de Extremadura en esos foros, tienen mis datos a su disposición para que me hagan llegar todas aquellas medidas, propuestas o reivindicaciones que estimen oportuno que nosotros desde Extremadura y como extremeños y extremeñas tenemos que poner en valor y tenemos que defender. Voy el próximo viernes, con lo cual si antes del viernes tienen alguna aportación, será un verdadero placer poderla trasladar. E igualmente, concluido
ese foro, concluida también ese documento común que se ha puesto en común que se va a hacer, se la haremos también llegar a la Diputación para que se la hagan llegar y la tengan en cuenta. Y también considero un elemento esencial, y esto yo he hablado en varias ocasiones con la presidenta de la Diputación de Cáceres, hoy además también aprovecho que está aquí el presidente de la Federación de Municipios, con quien sé que coincidimos, que es la necesidad de trabajar conjuntamente desde la Administración regional, desde la Junta de Extremadura, desde la Federación de Municipios y también junto con las diputaciones. Con lo cual, invitarles nuevamente a que nos hagan llegar, a que me hagan llegar, y hablo en este caso en nombre de esa representación, que haga todas sus inquietudes, sobre todo sus demandas. Muchísimas gracias.